Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y hoy sí quiero, comenté esto en las noticias anteriores, pero hoy quiero explayarme un poco más, hablar sobre la nueva generación de tarjetas de video de Nvidia. Sé que el programa viene algunos días después, varios días después de haberse anunciado, pues creo que fue el domingo o el sábado que se hizo la conferencia donde se revelaron las nuevas tarjetas Nvidia. Yo lo comenté brevemente el domingo en la sección de noticias, pero hoy quiero dedicarle un poco más de espacio y hablar algunas de las nuevas características de la tarjeta. Uno de los motivos principales es que siempre he sido un amante y seguidor de todo lo que es la parte de las tarjetas gráficas. Tuve mi primera tarjeta gráfica, digamos 3D, fue hace una marea de años, no recuerdo ahora cuántos, pero fue una S3 Virge que tenía 2 megas de RAM, lo cual era todo una locura en la época. Me costó muchísimo, me recuerdo, y honestamente la usé si acaso con 2 juegos, porque en la época no había prácticamente nada y lo único que podías utilizar era lo que venía con la tarjeta, que eran 2 juegos de regalo y de los cuales por suerte, por desgracia, uno de los juegos estaba dañado y tenías que bajarte un parche, y esto era en la época pre-internet, así que lo único modo era enviando el juego a Estados Unidos y recibir otro, pero como yo estaba en Venezuela, en Estados Unidos este cambio se hacía, pero en Venezuela no. Luego de allí, bueno, pasé por la Voodoo y he pasado por toda la categoría. Un día haré un programa sobre esto, creo que podría salir bastante interesante. Pero hoy quiero hablarles de las nuevas tarjetas de Nvidia. Por eso en hoy te hablo de las Nvidia 1080 o 1080. Lo primero que hay que hablar, que evidentemente es lo que todos esperan de una nueva tarjeta, y es el hecho de que es una tarjeta más rápida. No hay duda de que no tiene sentido una generación nueva de tarjetas, de procesadores, si lo único que vas a obtener es prestaciones inferiores o iguales prestaciones. A lo mejor te ofrecen, qué sé yo, menos consumo y cosas así, pero la mayoría de nosotros no está interesado normalmente en el consumo, aunque es algo importante evidentemente por el calor que genera y todo lo demás y lo que sube las boletas. A los que no nos gusta jugar videojuegos, la verdad es que esa es una de las pocas cosas que no nos importa mucho cuánto consumen. Por supuesto, si hay 2 tarjetas de igual velocidad y una consume menos, vas a ir por ella, pero lo que quiero decir es que el consumo no es lo principal para nosotros. Sabemos que todos queremos siempre tener la tarjeta más rápida para poder ver los juegos de la mejor manera, sobre todo con juegos tan pesados y con las nuevas versiones que vienen, por ejemplo, como The Witcher 3. Entonces Nvidia saca y nos anuncia la tarjeta 1080 que va a estar disponible el 27 de mayo y la 1070 que debería estar disponible para el 10 de junio con un precio de $599 la versión 1080 y 379, si no recuerdo mal, la 1070, con unas versiones modificadas llamadas Founders Edition que costarán $100 más cada una respectivamente, y que honestamente aún no termino de entender. Al parecer es simplemente el modelo de referencia, es decir, el diseño de referencia, que va a costar 100 más porque va a venir con unas capacidades de overclock mucho más altas. Bueno, yo honestamente no sé bien, todavía no hay ningún tipo de review ni nada, así que habría que esperar a ver cuál es realmente esta gran diferencia, que según Nvidia vale $100 más. Lo cierto del caso es que los precios están bastante bien, si me preguntan. La 1070 cuesta un poco más de lo que salió inicialmente la 970, que es la anterior serie de tarjetas de Nvidia, pero aparentemente las prestaciones son muchísimo más elevadas. Según Nvidia, la tarjeta 1080 es más rápida que 2980 Ti y más rápida que una Titan X. Recordemos que la Titan X es la tarjeta más rápida que tiene Nvidia disponible en el mercado actualmente y que cuesta alrededor de $1000. Estamos hablando aquí de una tarjeta que cuesta $599, que aseguran que es más rápida que la Titan X y 2 veces más rápida que la 980 Ti, lo cual en términos de precio es realmente excelente. Si de verdad se confirma lo que ha dicho Nvidia. Significa esto que vamos a tener la oportunidad de jugar ya el 4K, empieza a ser una realidad mucho más palpable con tarjetas únicas y a 60 frames. Seguramente los más aficionados comprarán dos 1080 y las pondrán en Slim, lo cual les debería ya permitir empezar a jugar con 4K sin tantos problemas. Es cierto que las tarjetas actuales como la 970 y la 980
permiten juegos en Full HD con casi todo el máximo, pero ya algunos juegos empiezan a demostrar la necesidad de aumentar, sobre todo en el término de RAM. Y es que estas dos tarjetas han sido anunciadas que vendrán ambas con 8 GB. Juegos como, de hecho estuve haciendo algunos benchmarks recientemente, como el Rise of the Tomb Raider, e incluso en una 970 a 1080 no va siempre a 60 frames por segundo. También es cierto que esto depende un poco de los desarrolladores y la optimización que hagan. Sin embargo, es evidente que Rise of the Tomb Raider, siendo unos juegos con una gran carga gráfica, necesita de un poco más. Y en mi caso en particular juego en un monitor 2K, por lo que el juego, pues lo juego yo normalmente entre 30 y 45 frames. Ya he dicho siempre que no soy uno que se molesta tanto en que los frames tengan que ir exactamente a una velocidad o a una tasa determinada. No me molestan mucho las fluctuaciones siempre que estas no vayan por debajo de los 30. Si esto es así, la 1080 pues y la 1070 empiezan a ser unas opciones bastante interesantes para quienes juegan en Full HD, porque creo que no van a necesitar en muchísimo tiempo cambiar tarjetas para ir siempre muy fluido. Aún recuerdo juegos como el Shadow of Mordor, grandísimo juego por cierto, que en la 970 me iba a 60 frames con todo al máximo, pero con pequeños bajones a 55 o 50 en determinados momentos. Entonces claramente, a pesar de que bajando algunas cosas puedes obtener los 60 frames sin problema, el no tener que sacrificar absolutamente nada con estas dos tarjetas podría significar que el 1080 a Full HD a 60 frames con todo al máximo siempre ya sería conseguible, y de aquí en adelante solamente habría que preocuparse por el rescalado de resolución. Yo creo que la 1080 va a ser una excelente tarjeta. De hecho estoy hablando con algunos distribuidores. No tiene nada que ver con el canal, no soy famoso como para que me estén regalando cosas, pero estoy tratando de hablar con algunos distribuidores para comprar la tarjeta de salida para intentar hacer algunos benchmark y review para todos ustedes. La diferencia es que mis benchmarks van a ser en situaciones un poco más reales que la de la mayoría de los reviews que se hacen, porque los reviews que se hacen en las páginas especializadas pues evidentemente están pensados para determinar qué tan rápida es la tarjeta respecto a la anterior. Pero recordemos que muchos de nosotros no tenemos un sistema operativo completamente nuevo, apenas reinstalado con el último procesador, sino que tenemos, estamos limitados en algunas cosas, o tenemos un sistema operativo que ya tiene bastante tiempo instalado con cierta cantidad de programas corriendo al mismo tiempo, quizás con un procesador no tan rápido. En mi caso yo todavía tengo un i7-930 que overclocké de 2.8, está ahorita en 3.8. Sin embargo, no he tenido la necesidad o no me ha hecho falta de verdad mejorarlo, porque he sentido que respecto a CPU jamás he tenido limitación y los juegos me van todos muy bien, como dije anteriormente. Para mí esto que está haciendo Nvidia representa un salto realmente muy grande. La 1080 de hecho solamente utiliza un solo conector de energía de 8 pines, mientras que mi 970 usa dos conectores de 6 pines. Y esto no solamente significa que vamos a tener una tarjeta que máximo va a consumir 180 watts, aunque mi 970 ahora mismo consume alrededor de los 150. Estamos hablando de 30 watt más por tener posiblemente respecto a la 970, si las previsiones son reales, casi 3 veces la potencia de cálculo, o más de hecho, porque estamos hablando que es más rápida que 980 según Nvidia, pero ya vamos a llegar allí. ¿Qué les puedo decir? Yo siempre estoy pendiente de cuándo va a ser la próxima salida. De hecho, la 970 salió más o menos para septiembre del año 2014. Es decir, teníamos más o alrededor de 18 meses sin absolutamente ninguna noticia de tarjetas o unas versiones nuevas. De hecho, ya se habla que en el 2017 ya vamos a tener una versión nueva de las tarjetas de Nvidia, porque van a salir con la nueva memoria, ya que esta tarjeta va a salir la 1080 saldrá con la nueva memoria GDDR5X, mientras que la 1070 va a mantener el GDDR5, pero se habla que ya para la próxima tarjeta Nvidia va a integrar la memoria HBM2, que deberían ser extremadamente más rápidas que esta, y es uno de los motivos por los que se ha retrasado tanto la generación. Y lo mismo pasa con AMD. ¿Por qué no este tipo de memorias todavía no
se están produciendo en cantidades suficientes como para suplir el mercado. Y esto es uno de los principales problemas con los que se están encontrando los creadores de las nuevas GPU. Sin embargo, de lo que más quería hablar en este episodio, además de haber comentado ya lo que muchos de ustedes saben, son algunas de las nuevas tecnologías, además evidentemente de la nueva potencia, que si no, no tendría sentido la salida de las tarjetas, que van a incorporar con ella. Una de las más interesantes, o de las que más me llamó la atención a mí, y tengo la chuleta aquí porque los nombres son particulares, fue Ansel. Ansel es un sistema para tomar fotografías en los juegos. Ya sabemos todos, por ejemplo, en Shadow of Mordor, para el que lo tiene en PC, Tomb Raider creo que también tiene una opción, Rise of Tomb Raider, el Uncharted para PlayStation 4 y muchos otros juegos de consola también de PC, tiene una opción donde entras y tienes la oportunidad de tomar fotografías del juego. Normalmente incluso el Uncharted 4 lo trae, y lo que ocurre es que puedes rotar la cámara, pero siempre en torno al personaje, rotarla, subirla, ponerla en un ángulo distinto. Luego tienes algunas opciones como filtros, tienes el campo de profundidad, tienes la nitidez, tienes toda una serie de opciones para tomar fotografías, incluso frames, y tomar fotografías del juego para que estas pues sean compartidas por internet y ya sabes, lograr ese toque artístico de esa que tanto te gusta. Pero una de las cosas más interesantes de Ansel es que esto va mucho más allá. No solamente vas a poder tomar la fotografía, ¿ok?, tal cual se viene haciendo hasta ahora, ya también tiene filtros incluidos y tiene una serie de opciones que ya todos conocemos. Lo interesante es las opciones adicionales que trae. Por ejemplo, vas a poder tomar no solamente una fotografía alrededor del personaje, sino que te vas a poder mover libremente por el escenario para tomar la fotografía de la manera que desees. Esto ya te da mucho más libertad a la hora de encuadrar tus tomas. Pero además de esto, la fotografía puede ser tomada de distintos modos. Por ejemplo, puedes tomar una foto en 360 del escenario, una foto completamente esférica, de manera que esto la puedes rotar, ¿sabes? Esas fotos donde ves para arriba o para abajo, pues esto te lo va a permitir hacer Ansel. La otra cosa que te permite hacer Ansel es crear un entorno, digamos una fotografía virtual para ser compartida y ver por lentes de realidad virtual, de manera que básicamente va a crear las dos imágenes y luego esta puede ser compartida y tú puedes ver esa escena con tu casco de realidad virtual y ver alrededor y ver todo como si estuvieras allí. Evidentemente no puedes interactuar ni hacer nada, pero te puedes dar una idea de cómo es el entorno estando dentro, ¿no? Un juego como The Witcher, que por ejemplo no está, The Witcher 3, que no está adaptado a la VR, sin embargo cuando tomas la fotografía luego la puedes ver en tu casco y verla desde allí hacia todos los ángulos, lo cual es tremendamente interesante. Otra de las opciones, y una quizás de las que me parece de verdad mucho más interesante de esta nueva tecnología, es que las fotografías, normalmente cuando tomamos una fotografía de un juego, lo hacemos a la resolución a la que estamos jugando. Es decir, si estamos jugando en 1920 x 1080, la fotografía es 1920 x 1080. Si jugamos a 2K, pues es 2560 x 1440. Y si jugamos a 4K, es pues a 4K. Lo interesante de esta tecnología, y si muchos de ustedes si siguen lo que es la parte de algunos foros donde se dedican a compartir esto, sabrán que Skyrim, por ejemplo, tiene muchísimos mods y mucha gente agarra y coloca todos los mods que puede para hacer un juego muy muy bonito y luego se mete con resoluciones 4K, pero luego ellos explican que ellos no pueden jugar de ese modo porque el juego se hace básicamente injugable en el sentido que funciona a 1, 2 o 3 frames por segundo y que el único motivo por el que entraron de esa manera es para tomar la fotografía en 4K. Entonces, en cambio, con Ansel puedes estar jugando en 1080p normalmente y tomar una fotografía a la resolución que quieras. Pues básicamente tiene creo que los desarrolladores de Nvidia decían que era 1000 veces más resolución que un monitor de 4K. Es decir, tú entras al juego, toma la fotografía a la resolución que quiera y lo que hace la tecnología es renderizar realmente, no expandir o estirar la imagen, sino renderizar la imagen, eso que estás tomando con el motor del juego a la resolución que tú hayas escogido, lo cual hace que la imagen sea realmente digamos del tamaño que tú hayas querido. Y de hecho Nvidia, para demostrar eso, hizo una imagen que era como de 15 metros por 3 metros de alto,
renderizada con la tecnología. Entonces imagínense poder tomar fotografías jugando normalmente, luego tomar una fotografía 4K u 8K que la calidad es enorme, y luego la puedes incluso bajar un poco de resolución para que este quede completamente perfecta. Esto es una de las cosas que honestamente más me llama la atención y que quiero ver en funcionamiento porque parece muy interesante. Lo que no está muy claro es que esta tecnología no se mencionó que fuera exclusiva de esta serie. Podría ser que sea parte también de la serie anterior, pero no es seguro. Sin embargo, la tecnología está allí y es muy interesante. Eso sí, una cosa queda claro. Esto no significa que funciona con todos los juegos. El juego tiene que estar adaptado para funcionar con esa tecnología. Entre algunos juegos que se mencionaron que sí está adaptado es justamente The Witcher 3, además de otros 10 títulos que no recuerdo en este momento, pero según Nvidia muchos de las desarrolladoras están muy encantadas con la tecnología y pretenden implementarla en su juego, y esto me parece realmente extraordinario. Otra tecnología que tocaré muy poco porque no es mi campo y no es algo que me apasione particularmente tanto, es que las tarjetas ahora vienen también con tecnología VR audio. Es decir, una tecnología que va a permitir que el audio sea mucho más real en el posicionamiento 3D, pudiendo calcular las físicas del audio cuando hay objetos por medio, mesa o automáticamente, de manera de mejorar. Esto viene muy bien sobre todo por aquello de los cascos de realidad virtual, donde vas a poder, según tu posición y la posición del objeto, pues el audio va a cambiar, y esto es una cosa que es muy importante para la inmersión en lo que es todo lo que es la VR. Y hablando de VR, la última tecnología es bastante interesante y les voy a explicar un poco de ella, y es la SMP, que es el Simultaneous Multiprojector. Como ustedes saben, muchas personas usan más de un monitor para jugar. Yo tengo dos monitores, pero uno normalmente lo tengo abierto para leer cosas o chatear mientras estoy jugando o haciendo otra cosa en el monitor principal, que es el 2K, y el otro es un monitor que tengo allí en Full HD. ¿Qué ocurre? Que el multiproyector de Nvidia establece que si tú tienes tres monitores, normalmente, ¿qué pasa? Que el monitor del frente lo tienes completamente derecho, ¿verdad? Pero los de acá lo tienes un poco inclinados, digamos, un poco en ángulo, para pues que te haya una inmersión en su RAM. El problema con esto es que normalmente esos dos monitores adicionales o esas dos con esa inclinación, la imagen que se está renderizando no está pensada para que tú estés así, sino que se supone que es una imagen completamente plana, más o menos grande, en vez de ser dos inclinaciones. Con esto se supone que tú vas a poder establecer y decirle a Nvidia: mira, estos dos monitores están inclinados o están, digamos, tienen una variación así. Entonces lo que hace Nvidia es saber renderizar esa parte de la imagen de manera de que la proyección sea correcta y no que parezca que está doblada la imagen. Entonces, si la imagen es así, entonces cuando haces esto, Nvidia lo que hace es la corrección necesaria de manera de que la imagen siga viéndose del modo en que debería verse y que se vea lo que se tenga que ver en un ángulo de ese modo. Eso es bastante interesante porque ayuda a corregir algunos de los problemas, incluso lo del borde, que a veces molesta un poco, pues ayuda un poco a corregir ese efecto cuando los monitores no están perfectamente alineados y podrías tener diferentes monitores en diferentes alineaciones. Y una de las cosas que comentan que funciona también para esta tecnología es para el caso de la realidad virtual. ¿Qué pasa? Que la realidad virtual, como ustedes saben, los lentes, cuando se renderiza la imagen y son dos imágenes, una para el ojo izquierdo y una para el ojo derecho, cuando llegan a tus ojos, en el visor, realmente estos no son cuadrados, ¿ok? Son más bien una especie de esferas, ¿no? Un poco deformes, que con los lentes, digamos las lupas que se colocan al frente para que tú las veas, corrigen la imagen de manera que se vea el campo de visión completo. Y esto es necesario justamente por el tipo de lentes. Como sabemos, los lentes son redondos y entonces estos deforman la imagen y, digamos, la devuelven a su forma original para que tú la puedas ver. Pero ¿qué pasa? Que esto está deformado en el visor. Es decir, yo renderizo una imagen completa en 1920 que llega a un lente y este deforma la imagen. Es decir, yo tengo una imagen completa en 1920 pero que está deformada, y lo mismo pasa con el otro ojo, y después los lentes se encargan de regresar esa imagen. El problema con esto es que las imágenes que están deformadas pierden muchos detalles. ¿Por qué? Porque las imágenes, digamos que el centro de la imagen es la parte que se mantiene más nítida, y a medida que se va alejando hacia las esquinas, ¿ok?
muchos de los píxeles que fueron renderizados se pierden digamos, por aquella cuestión de presionar la imagen para volverla a esta especie de círculo. Muchos detalles y muchos píxeles al final se terminan perdiendo en el momento en que la imagen vuelve a ser estirada. ¿Por qué? Porque como dije, aunque la imagen es renderizada directamente en la tarjeta a 1920 por 1080, lo cierto es que cuando llega a la pantalla, ¿okay? Esta pantalla deforma estos píxeles, uniendo muchos de ellos y haciendo desaparecer algunos por el mismo proceso. Entonces, pero el problema es que no se puede hacer nada porque esa es la manera en que funciona. NVIDIA ha desarrollado entonces un algoritmo de renderización diferente. Es decir, imagino, porque no lo han explicado exactamente, que tú podrás elegir qué tipo de casco virtual tiene. A lo que NVIDIA, antes de renderizar la imagen, sabiendo ya qué tipo de visor tiene, en vez de renderizar la imagen a 1920 con todos los píxeles, ella sabe que algunos de esos píxeles se van a perder en la traducción y evita el renderizar píxeles que no van a ser vistos por el ojo cuando estos lleguen a no volverse normal, lo cual logra eliminar una carga de renderización entre el 33 y el 50%. Es decir, que un juego que sabemos que la realidad virtual necesita de muchísimos frames por segundo para funcionar de manera correcta, para que no te marees. Entonces, imagínense un juego que va al 60 frames por segundo en una 1080 renderizando en dos imágenes a 1920 por 1080. Esto es solo un ejemplo. Entonces tenemos dos visores que están completamente, dos imágenes a 1920 por 1080 a 60 frames por segundo. ¿Ok? Si NVIDIA, si la imagen es renderizada ya directamente con algunos píxeles perdidos por NVIDIA antes de llegar al visor, y esta puede aumentar, digamos que en este caso la mejora es de un 50%, estamos hablando de que esa misma imagen va a llegar de 60 a 90 frames por segundo, con la misma carga, casi la misma calidad. Y digo casi porque NVIDIA admite que un poco de la calidad de las esquinas se pierde, pero es casi imperceptible a menos que estés específicamente buscando por ella. Pero como esa es la parte justamente que tú no estás concentrado, sino es la parte que más se pierde porque son las esquinas, entonces el efecto es prácticamente inexistente. Pero esto no es solamente hay que pensarlo de 60-90, pensemos un juego que va a 45-50 frames por segundo en VR y que logra, gracias a la tecnología, llegar justamente a los 60 estables. Entonces, esto ayuda muchísimo en lo que se refiere a no solamente que tienes una tarjeta ya de por sí muy potente, sino que además inteligentemente puedes eliminar carga de trabajo para que esta vaya aún mejor. Y esta es una de las cosas con las que hay que tener cuidado, porque no está muy claro y mucha gente cree que el motivo por el que NVIDIA dice que la 1080 es 2 veces más rápido que las 980 Ti es justamente por esto. Porque cuando es usada en ese modo, sí, imagínense, no solamente tienes una tarjeta que ya es de por sí más rápida, sino que además está optimizada para renderizar menos píxeles de los necesarios, y entonces en una paridad de situaciones donde dos juegos se estén renderizando para la realidad virtual, entonces pues sí, la 1080 sería 2 veces más rápida sea más rápida que 2980, pero si el juego es un solo juego, por ejemplo 2K en una 2980 y la misma 1080 en un juego 2K pero sin nada de realidad virtual, quizás no sea realmente mucho más rápida, sino que sea igual de rápida o un poco más lenta. Pero aún así, el que sea igual de rápida que 2980 o un poco más lenta, tiene mucho mérito. Sin embargo, hay que esperar a los benchmarks a ver qué pasa. Yo estoy tratando, como dije, de conseguir una para, no sé si para el día de la salida, no tengo idea, pero intentaré hacer unos benchmarks con los juegos y con el PC que tengo yo para que nos hagamos una idea del rendimiento. Estuve haciendo ya algunas pruebas con Rise of the Tomb Raider y estoy buscando algunos juegos que ya tengan benchmark incluidos, además del, bueno, el 3D Mark que ya tengo y algunos otros, para hacer unas pruebas completas para todos ustedes. Entonces, estas tecnologías que les acabo de mencionar, sobre todo la de la fotografía y la de la realidad virtual, a mí me parece que de verdad son muy interesantes y van a proporcionar muchísimo, digamos,
van a hacer que AMD y se tenga que mover también en este aspecto, pero sobre todo para los jugadores le va a dar toda una serie de opciones nuevas. Con la posibilidad de la fotografía, yo de verdad estoy encantado con esa posibilidad y espero que muchos juegos la adopten porque me parece muy interesante, sobre todo por la posibilidad de renderizar en 360, de hacer virtual y de renderizar una resolución mucho más grande sin necesidad de estar necesariamente en esa resolución jugando en ese momento. Y lo de la realidad virtual, pues evidentemente para allá van todos. Yo ya les he dado mi posición, no creo que yo pretenda comprar un visor de realidad virtual en lo que queda de año, porque me parece que los precios están muy altos y que todavía no hay suficientes aplicaciones que yo considero interesantes. Sin embargo, para el que me está viendo, si hay alguno de ustedes que va a comprar, pues creo que la 1080 sería, o la 1070 una grandísima inversión en este caso. Bueno, espero que les haya gustado el programa de hoy, espero que hayan visto y entiendan un poco más de las cosas nuevas que Nvidia tiene preparada, que vean lo que depara de aquí al 27 de mayo. Esperemos ver los primeros benchmarks de las páginas especializadas. Y bueno, ya ustedes me dirán si están esperando para comprar estas tarjetas, si se encuentran bien con las que ya tienen, o van a esperar al 2017 a ver qué es lo nuevo que van a ofrecer Nvidia, o están esperando por la movida de AMD. Así que bueno amigos, esto fue todo por ahora en Hoy Te Hablo De, y hoy te hablé de las Nvidia GTX 1080 y 1070. Nos vemos en un próximo programa. Si te gustó, suscríbete, dale a like y compártelo con todos tus amigos. Muchas gracias.